Lupita es mi adivinadora. Yo nací con eso. Ella me hizo que yo cometiera un asesinato. Espérate. Las cosas no salen tal como uno cree. Y efectivamente ahí estaba mi mujer saliendo con un tipo de un motel. Yo me enloquecí. ¿Qué hiciste? Cogí un puñal que yo tenía y lo apuñalé en el brazo. Sí. Mi hermano pasó las últimas horas de su vida en el bar de este señor y hoy en día está muerto, está sepultado. Yo soy el dueño del daycare, pues, porque según él es un daycare. O sea, yo tengo que cuidar a los niños. Y este señor lo que hace es aprovecharse de ellos y empezarle a dar tragos gratis, chorro 2x1. Pero tú quieres responsabilizar al resto del mundo por el comportamiento de tu hermano. Mi hermano muere ahogado. ¿Por qué lo sacaste del bar? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor bielorruso Richard Kapuczynski dijo: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy buena cita, muy actualizada a la vida que estamos viviendo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella me decía, vas a viajar, y viajaba. Vas a comprar una casa, y la compraba. Ella me decía, tu mujer te engañaba, y le creí. Nací con el poder de la adivinación. Solo ayudé con mis predicciones. Buenas tardes y bienvenidos. Doctora, buenas tardes. Fabián, eres el demandante. Descríbeme quién es Lupita, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, muy buenas tardes. Lupita es mi adivinadora. Yo la demando a ella porque ella me estafó y yo la demando por $200,000 porque ella me hizo que yo casi cometiera un asesinato. Espérate. Tú me estás explicando que esta señora es una adivinadora, espiritista, de ese, ¿no? Y que vidente, ¿no? Y Sí, que señora. por predicciones Casi que ella comete. te hizo, casi tú cometes un asesinato. Sí, señora. Y por eso quieres la suma de $200,000. Sí, señora, claro que sí. Bueno, ahora explícame los hechos. Bueno, doctora, resulta que yo a esta señora la conocí en un café internet, ¿sí? Yo en ese momento estaba departiendo en ese sitio, estaba consultando en mis redes sociales y entonces yo estaba un poquito triste, aburrido y la verdad esta señora llegó hasta el punto, hasta ese sitio donde yo estaba y me dijo, ven, quiero hablar contigo, tengo algo importante para decirte, doctora Polo. ¿Sí? Y entonces yo la vi con un aspecto todo extraño, doctora. Y entonces estaba como extrañado un poquito, yo no quería, puse un poquito de resistencia, pero ella se me acercó. Y entonces me cogió, ven, te tomo la mano, me tomó la mano y empezó a leerme la mano. Y entonces me dijo que iba a tener una vida muy larga y que no sé qué. Me empezó a hacer todo el recuento de la mano y me dijo, tengo algo para decirte. A ti te van a robar, te van a atracar, ¿sí? En un sitio de 5 esquinas. En un sitio de 5 esquinas. Yo, ¿cómo así? En un sitio de 5 esquinas. Y yo no sé, nunca he ido a un sitio de 5 esquinas. ¿Sí? Y me dijo que me iban a robar el iPhone. Entonces yo le creí, pues la verdad no le creí mucho, ¿sí? Sinceramente, doctora Polo. Y entonces, bueno, pasó ciertos 2 meses, 3 meses, y entonces efectivamente, ¿sí? Me fui de viaje. Estuve viajando, estuve paseando y me fui para Nueva York. ¿Sí? Y allá en Nueva York, bueno, estuve paseando por allá, por todas las calles, cuando por allá en la 7ª avenida con 42, efectivamente, allá me dijo que me pasó un caso espectacular, excepcional. Me dijo, pasó lo que ella me había dicho, ¿sí? Me tomaron unos delincuentes y me robaron me dijo, pues ella me había dicho... Pero habían 5 esquinas ahí, yo no sé si en la 7 y la 42 hay 5 esquinas. ¿Hay 5 esquinas? Sí, señora, y efectivamente había 5. Yo había comprado lo había comprado hace una semana.
¿sí? Lo había comprado hace una semana y yo a mí se me había olvidado por completo que había comprado ese. Pero cuando yo vi los 5 esquinas y que ya vi el suceso, entonces me acordé inmediatamente de lo que me ha dicho la señora y efectivamente, entonces yo dije, Dios mío bendito, efectivamente lo que me dijo ella. Y entonces yo ya me había dicho, no ponga resistencia porque te pueden hacer daño. Y entonces ahí mismo yo dije, no puedo, no, porque el tipo estaba armado. Y entonces yo vi que me podía hacer daño. Entonces yo ahí mismo creí y entonces mismo yo dije, no, Dios mío bendito. Yo más bien entregué la... Y entonces yo seguí, entonces ya la señora, yo dije, no, esta señora me salvó la vida, doctora Polo. Okay. La verdad me salvó la vida. Y entonces para mí, a partir de ese momento, doctora Polo... Empezaste a creerle. Yo le creí, doctora Polo. Okay. Yo le creí y entonces, bueno, seguí frecuentándola, seguí yendo donde ella. Y entonces ella me dijo muchas cosas. Cuando ella me dijo en cierto momento, me dijo, tú tienes problemas con tu pareja, ¿sí? Tu esposa te va a ser infiel o te está haciendo infiel, me dijo ella. ¿Sí? Y entonces yo digo, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Sí, tú tienes problemas íntimos, a ti no te funciona, como que tú tienes problemas de eyaculación precoz, porque me dijo ella, algo así, eso es lo que ella me dijo. Y entonces yo, pero si ya no conoce mi vida, ya no sabe nada sobre mí. Pero es cierto que tienes ese pero problema. Yo sí, la verdad, sí, pues, pero ¿cómo lo iba a saber? Y ese señor, entonces a mí me causó curiosidad y a mí me dio mucha tristeza. Y entonces, la verdad, pues, yo le empecé a creer lo que ella me decía. Entonces me dijo, a ti va a llegar un momento en que tú la vas a encontrar en un sitio como en un motel rojo, doctora, como en un motel rojo, y entonces en ese motel rojo ella va a salir del motel, ¿sí? Eso me lo dijo ella. Ella me dijo, va a salir de un motel rojo, su mujer va a salir de un motel rojo y entonces va a salir con el amante, pero es verdad que el amante está armado y usted tiene que poner mucho cuidado, me dijo ella, pero tiene que tener mucho cuidado porque si tú no lo atacas, él te va a atacar a ti. Y entonces yo me quedé, yo no puedo creer que eso me va a hacer. Entonces, a partir de ese momento, pasó el tiempo, pasaron como 4 o 5 meses y efectivamente yo ya me volví depresivo, yo mantenía buscando en mi celular la ubicación de ella. O sea, que andabas espiando a tu mujer todo el tiempo. Y yo mantenía pendiente de ella y entonces cuando yo veía que no se conectaba, entonces yo me enloquecía, doctora. Ajá. Yo me volvía loco. Y entonces yo dije, Dios mío bendito, pero cuando ya la encontré nuevamente, entonces ahí sí, a mí me volvía el alma al cuerpo. Ok. Entonces, bueno, pasaron los días y efectivamente encontré a mi mujer, llegué al sitio y efectivamente ahí estaba mi mujer saliendo con un tipo de un motel, ¿sí? Salía de un motel y entonces a mí me causó mucha... Entonces yo me fui al encuentro con ella y entonces fui y le dije, ¿usted qué está haciendo ahí, perra? ¿Cómo se le ocurre? Y entonces yo me ofusqué todo y la traté mal, doctora, ¿sí? Y entonces la cogí por el cuello y entonces en el momento que la cogí el cuello salió el tipo, salió como el man, pensé que era el amante, doctora. Ajá. Sí, y entonces, doctora, yo me enloquecí. ¿Y qué pasó? Yo me enloquecí porque yo, tal como ella me había dicho que el tipo estaba armado. ¿Sí? Y entonces cuando ella me ha dicho que si te lo había armado, entonces tú tenías que defenderte y mismo mirar qué hacía. Entonces yo efectivamente hice eso. ¿Qué hiciste? Cogí un puñal que yo tenía y lo apuñalé en el brazo. ¿Sí? Y entonces, doctora, yo me enloquecí y entonces llegó la policía y ahí me cogieron preso, doctora. Imagínate, si le metiste una puñalada a un hombre. Y entonces yo me enloquecí, entonces doctora, yo no sé qué hacer. ¿Y te detuvieron? Me detuvieron, doctora, me detuvieron 2 años, 2 años. Cumpliste 2 años de prisión. Pero fue porque, sí, porque Oye, ¿y el motel era rojo? Era el motel rojo, efectivamente. No. Era el motel rojo, como ella me había dicho, ¿sí? Y entonces ya todo coincidió, ¿sí? Ella me dio la descripción del tipo, que era un tipo como medio trigueño. Bueno, ok. Bueno. Apuñalaste al tipo, te detuvieron, te juzgaron y cumpliste 2 años de Pero porque prisión. el abogado me dijo a mí, confiésate culpable, porque si no me metían 16 años. Entonces yo eso lo que hice. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me digas qué pasó después que saliste de prisión. Y quiero saber si tu mujer te estaba engañando y quién era el tipo y todo esto. Me lo dices después de este corto receso. Los espero. Le quitó más de $5.000. Eso es el colmo, doctora. Es ladrona, es estafadora. Cuando estaba preso tu esposo, tú te ibas con otro nunca, hombre. vieja. Caso cerrado. Que efectivamente todo era un engaño, ¿sí? Ella nunca me engañó. ¿Tu esposa no te estaba engañando? No me engañó. ¿Y qué era hacía en pura un mentira.